Saludos, somos estudiantes de electricidad de la sección 3M de UTE. En esta ocasión vamos a hablar acerca de protecciones eléctricas para fallas de cortocircuito en motor. Nuestro grupo está conformado por García Jesús, mi persona, Martes Reiner, Kondo Yoshirumi y Rivero Hernández. Para conocer acerca de protecciones eléctricas es necesario tener unos requerimientos mínimos, conocer unos parámetros ya establecidos. Primero, hablando de protecciones eléctricas, no es solamente para conductores o equipos asociados al sistema, sino que también es para las personas que operan en dicho sistema. Ahora, ¿para qué protegemos un sistema? Para evitar fallas de cortocircuito. ¿Y qué es un cortocircuito? Se denomina cortocircuito a la unión de dos conductores o partes de un circuito eléctrico, con una diferencia de potencial o una tensión entre sí, sin ninguna impedancia eléctrica entre ellos. Por la ley de Ohm, conoceremos cuándo es un cortocircuito y cuándo actúa la impedancia en dicho sistema. Por la ley de Ohm tenemos E es igual a voltaje sobre la impedancia. Cuando ocurre una sobrecarga, esta impedancia llega al punto de quiebre, ¿no? Y cuando la impedancia llega al punto de quiebre, ella tiende a cero. Cuando la impedancia tiende a cero, la corriente va a ser igual a infinito. Ahora, hablando de protecciones eléctricas, según el Código Eléctrico Nacional tenemos unos parámetros establecidos, que son un elemento que garantice el seccionamiento o la apertura del circuito. 2. Una protección automática contra cortocircuito. 3. Un dispositivo para maniobra. Y 4. Una protección contra sobrecarga. Estos son los parámetros establecidos por el Código Eléctrico Nacional para que ocurra una protección eléctrica en los motores. Hola, mi nombre es Marta Reina. Continuando con el tema protecciones eléctricas de fallas de circuitos de motores. Ya nuestro compañero García les dio una referencia, una pequeña introducción de los principales dispositivos para que un motor funcione correctamente y su durabilidad sea la mejor. En el caso del dispositivo del contactor, este dispositivo está diseñado para el arranque y parada del motor. O sea, el motor puede llevarse en reposo o arrancar dependiendo de las diferentes razones. Una podría ser una falla, entonces procederíamos a conectar la energía del motor con el contactor. En el siguiente dispositivo tenemos el interruptor magnético. Este es diseñado para las sobrecorrientes que podrían llegar a quemar el motor sin tanto rodeo. En el relé de sobrecarga, un dispositivo para las sobrecargas del motor. Cuando hablamos de sobrecarga estamos hablando de las temperaturas. Está llamado a detectar la sobrecorriente de sobrecarga comprendidas por encima de corriente nominal, pero inferiores a las corrientes de cortocircuito. Cuando hablamos de corriente por encima de la nominal, estamos hablando de un motor que está funcionando normalmente y se le aplica una sobrecarga, es un motor que mueve unas escaleras para subir personas. Pero si en determinado momento se suben en cada escalón o en todos los escalones, todas las personas posibles, estaríamos hablando de una sobrecarga. El motor reconocería esto, el relé reconocería esto como una sobrecarga y el motor procedería a detener. Continuando con el tema, protecciones eléctricas para fallas de cortocircuitos en motores, ahora contaremos sobre dispositivos de estado sólido, de protección también para los motores, obviamente. Mi nombre es Yuri. Bien,
de aleación bimecánica, puesto que muchas redes de sobrecarga de estado sólido proporcionan bastante más que una protección básica contra sobrecarga. En este bloque nos referimos a estos dispositivos como dispositivos de estado sólido de protección del motor. La mayor protección y mejores características de comunicación son categorías muy amplias de ventajas proporcionadas por dichos dispositivos. Entre ellas tenemos protección contra pérdida de fase, desbalance de fase, secuencias de fase, protección contra bloqueo, protección contra falla tierra y entre las características electrónicas mejoradas incluyen mayor precisión y repetitividad, mejor generación de calor y uso de energía, amplio rango de ajuste de corriente, clases de estados seleccionables, funciones de control. Finalmente, muchos de estos dispositivos de protección de motores proporcionan capacidad de comunicación y permiten que los usuarios controlen y monitoreen los elementos del proceso para maximizar la productividad. Ahora bien, especificando un poquito más acerca de estos dispositivos y que ver que vendrían siendo los de protección electromagnética, tenemos que una de las diferencias, ya que son muchas, se establece en la medición de la corriente que ingresa en el motor. El motor, al momento del paso de corriente a través del motor, los relés de sobrecarga electromagnética tradicionalmente de aleación de eustética o bimetálica, ellos no vienen directamente a la corriente que ingresa al motor, sino que lo hacen a través de, o sea, ellos operan pasando corriente a través de un elemento térmico, el cual estimula el efecto de calor que está produciéndose en el motor durante condiciones de sobrecarga. Y acá lo generado dentro del elemento térmico llegan a un nivel tal que causa el funcionamiento de un mecanismo y la apertura del contacto auxiliar. En instalaciones típicas, la bobina del contactor está cableada en serie con el contactor, que vendría siendo este dispositivo que se habló anteriormente. La bobina del contactor está cableada con los contactores principales y los auxiliares. Cuando el contactor auxiliar se abre, el contactor es desensibilizado, primero se la corriente del motor, y haciendo esto así, se vuelve a abrir el circuito y deja de pasar el corriente al motor. Los dispositivos de estado sólido para protección de motores miden la corriente directamente. La corriente puede medirse en diversas formas, pero el método más común es medir corriente a través de un transformador de corriente. Entonces, simplemente entendemos que los dispositivos del estado sólido de protección de los motores tienen un funcionamiento más eficaz porque ellos sensan directamente la corriente a través de un transformador. Que, por supuesto, los lleva a un nivel